Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Mariano y Yasmina, ¿qué tal estáis? Hola, buenas Hola, tardes. buenas noches, Alberto. Bueno, lo primero, encantado de teneros en mi canal. Muchas gracias por vuestro tiempo. Vamos a hablar de Siria, Israel, Gaza, pero lo primero vamos a empezar por Siria. Yasmina, empiezo por ti. Habíamos tenido un vídeo hace unos días. ¿Qué te parece la evolución que sigue continuando contra los kurdos en el país? Pues la verdad es que me parece pésima la evolución, aunque era totalmente esperable, ¿no? Porque en realidad ninguno de los cuatro países en los que se ha dividido el territorio kurdo les interesa en absoluto que los kurdos se consoliden con una especie de autogobierno que sea autonómico, ¿no? Y en el caso de Rojava, especialmente para Turquía, resulta una amenaza existencial, de acuerdo con las políticas del gobierno actual y bueno, los anteriores hasta ahora. Por lo tanto, el apoyo que está prestando Turquía a las fuerzas sirias para desmantelar cualquier vestigio de autogobierno o de autocontrol por parte de los kurdos de su territorio, pues está desapareciendo a marchas forzadas, ¿no? Eh, el ataque fulminante a toda la zona de Rojava tenía por objetivo no solo desmantelar la estructura, sino intentar desperdigar a la población, que de hecho lo están movilizando de un lado para otro, lo están trasladando de manera aleatoria, sino sobre todo pues, eh, impedir que se mantengan cohesionados y siguiendo la vieja máxima de dividir y vencerás, es la política que está haciendo ahora mismo el gobierno de Damasco, ¿no? Ahmed el-Shara. Pero además, con la aquiescencia de Turquía y como ya hemos comentado en el anterior programa, con la total inoperancia o falta de reacción tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, ¿no? En cualquier caso, como sabemos, las viejas políticas de neoconservadoras, las famosas neocon, siempre han primado la estabilización de los estados nacionales frente a cualquier reconocimiento de derecho individual o colectivo por parte de las minorías, ¿no? Trump está preocupado con Ucrania y con Putin y con el diseño del nuevo paraíso vacacional en Gaza, como para preocuparse por los kurdos que están molestando a su gran aliado Turquía, ¿no? Entonces, está mirando hacia otro lado y bueno, nadie parece reaccionar ni preocuparse de los kurdos del norte de Siria. Por otra parte, algo habitual, porque los kurdos, si hay algo a lo que están acostumbrados, es a la traición. Entonces, el viejo adagio de que los kurdos no tienen más amigos que las montañas se vuelve a repetir, desgraciadamente, una vez más. Mariano, ¿cómo estás viendo la situación ya no solo en los últimos días, sino con los kurdos en Siria en este último año, año y medio? Es que no viene este último año, viene ya incluso la época de Bashar Correcto. al-Assad, la ofensiva de 2014-17, cuando había la intraguerra civil para, bueno, luchar contra el mal llamado Estado Islámico. Me niego a llamarle el Estado Islámico porque sería dar a un grupo terrorista capacidad o lógica territorial. Me aterra eso. Y bueno, sabemos también que el problema real es la continuidad lingüística que hay entre los kurdos de Turquía, del Kurdistán turco, la zona de Batman, Van, etcétera, y Diyarbakir, hacia la zona de lo que es la Rojava, ¿no? Entonces, eso aterra a Turquía, pero también incluso aterra a otros kurdos que pueden ser, y con perdón lo digo, estómagos agradecidos de diferentes regímenes, ¿no? Me refiero a los clanes que están controlando desde hace casi 25 años todo lo que es el Kurdistán iraquí en este caso, es decir, el clan Talabani, el clan Barzani no han cambiado las políticas, la gente se queja en esa zona de todo lo que está ocurriendo en cuanto a la corrupción y no quieren ayudar a sus hermanos en la zona de Rojava, ¿no? Rojava con ese digamos, comunalismo, comunitarismo, que logró hacer frente, sobre todo tras las masacres de Afrin, a Estado Islámico, fueron utilizados de punta de lanza, una vez más, como dijo Yasmina, por parte de Estados Unidos para luego ser abandonados. Abandonados de las peores maneras. Porque sí, esa especie de victoria de la Operación Relámpago que hubo con ayuda de Turquía, lógicamente, en diciembre, entre el 6 y 8 de diciembre de 2024, que acaba con la dictadura de los Assad,
no trajo nada nuevo. Trajo un supuesto serie de libertad, sí, pero sabemos quién es el señor. Yo sigo llamándole por su nombre de guerra, Abu Mohammed al-Yulani, el señor ahora reconvertido en Ahmed al-Shara, que dijo esa especie de discurso allá entre enero, uno de ellos de gobierno provisional, en marzo, cuando abole el puesto de primer ministro y se autoproclama presidente transitorio de Siria, pues vamos a dejar las armas, vamos a permitir que las fuerzas de defensa sirias, es decir, los kurdos, se integren en el propio Estado Nacional. Lo que hicieron realmente fue desarmarles para utilizar luego al nuevo ejército sirio, por así llamarlo, todos procedentes de Hayat Tahrir al-Sham, antiguamente frente al Nusra, antiguamente Al-Qaeda en Irak, para masacrarlos. Masacres que se ven día a día y de las que nadie habla, por desgracia. Em, Trump, como indicó Yasmina, está muy preocupado con el tema de hacer de Gaza su Riviera, de vaciarlo, porque hay otra cosa que hay que hablar, que es esa especie de acuerdo que hay entre Trump, Emiratos Árabes Unidos, que está a pique también con Arabia Saudí, para transportar a un país recientemente reconocido por Israel, como es Somalilandia, pues a toda la población de Gaza. Básicamente no se habla de eso y es una realidad. Pues con los kurdos, por el contrario, que se hace, no se les permite tener su Estado, no se les permite tener su autonomía como podría ser la confederalización de Siria. Recordemos que Siria sigue llamándose República Árabe Siria. Es decir, no se están reconociendo los derechos ni de los kurdos, ni de los turcomanos, ni de los circasianos y de las otras minorías que haya presentes, incluida la Armenia, que ya se encuentran muchas de ellas en la diáspora, pues por los ataques de la zona norte que hizo Estado Islámico. Soy muy pesimista en este sentido. Hablaba con un amigo ya fallecido hace un par de meses, es auténtico experto en el Kurdistán, con Melatino Brugos, que qué va a pasar con Rojava, y dijo, pues lo que me planteo es que los turcos por el norte y ese gobierno fundamentalista de Damasco, que nadie quiere admitir que lo es, plantean, por desgracia, intentar hacer una especie de 1915 como hicieron con los armenios. Y Materra, porque son capaces. Sabemos cómo es Turquía. Yo conocí a un kurdo justamente en mi época de estudiante de Santiago, no sé si era por ahí, que me decía, los peores bombardeos no nos lo hizo, yo, no ya fue ya, perdón, el bombardeo, el genocidio en Halabja en 1988. Fue Erdogan, 20 años después, que nos bombardeó de tal manera, diciendo que estábamos unidos a los fundamentalistas o al PKK o lo que fuese, para acabar con nosotros, y una de cada 5 familias tiene un par de muertos. Entonces es una situación que preocupa. Y no debería preocuparnos, pues, no solo por la desestabilización de la zona, efecto derrame, es que estamos viendo un posible, con perdón, genocidio en ciernes. Digo con perdón porque la gente no quiere admitirlo. Sí, a mí me llama la atención una cosa que es que cuando les interesaba que tenían en cárceles a los yihadistas, que bien ayudamos a los kurdos, Estados Unidos y demás, y ahora han blanqueado al Yolani, Estados Unidos, la Unión Europea, y ahora mismo lo que está haciendo con los kurdos. Y encima, no solo que se permita eso, lo han blanqueado, y encima ni se les ayuda. Cuando han estado metiendo en cárceles a los yihadistas o teniéndolos ahí a recaudo, ahí sí que interesaban y que bueno, ¿no? Aquí abandonamos a la población como cuando nos interesa. Bueno, yo aquí tengo que discrepar un poco con Mariano, y es que el gobierno regional del Kurdistán, que ya sabemos que está lastrado por el bipartidismo pactado desde hace muchas décadas y la corrupción rampante, a pesar de ello, el Kurdistán, yo estaba allí en mayo, florece con todas las dificultades, aparte de que, a pesar de que es en el territorio de Alibaba y los 40 ladrones, pero hay un movimiento de hermandad hacia Rojava muy importante en las calles del Kurdistán, del gobierno regional del Kurdistán, incluso Barzani, el presidente actual del gobierno regional, cuando fue lo de la conferencia de Davos, hizo una ronda de visitas para recordar a los directivos, a los diferentes presidentes y responsables de los países de la situación que estaba pasando Rojava. Lo que pasa es que en este caso en concreto, el gobierno regional de Kurdistán tiene las manos muy atadas porque tiene una situación que, si bien están tranquilos, en cualquier momento alguien puede prender una mecha y saltar todo por los aires. Pero la población kurda, de hecho, hay muchas imágenes de la gente manifestándose, decenas de miles de personas en la ciudad de Suleimania con la nieve cayendo copiosamente. Por lo tanto, a nivel de solidaridad de los kurdos, no me cabe duda, aunque no ahora mismo evidentemente no pueden expresarse, tanto los de Turquía como los de Irak como los de Irán observan con muchísima pena, pesadumbre y preocupación lo que está pasando con los de Rojava. Al hilo de lo que estabas comentando, Alberto, los kurdos están muy acostumbrados a la traición.
Hablaba Mariano del genocidio armenio de 1915, en el que colaboraron, por instrucciones del gobierno de Estambul, la caballería Jamelía, que era fundamentalmente una caballería integrada por miembros tribales kurdos de la zona norte, donde la actual Turquía, en la península de Anatolia. Pero una vez que limpiaron toda la zona y se cometió el genocidio armenio, hay que decirlo, genocidio, aunque se hayan negado en reconocerlo, el primer genocidio del siglo XX y del que desgraciadamente aprendió muy bien la lección Adolf Hitler. Después atacaron a los kurdos que habían colaborado en la expulsión de los armenios, con lo cual de Turquía no se puede esperar nada bueno. Los kurdos lo saben, han intentado luchar de cualquier manera, de todas las maneras posibles, pero dado que Turquía se ha posicionado de manera muy inteligente como aliado estratégico, puente de conexión entre Europa, el sur de Europa, la Europa oriental con Asia, de momento todo el mundo está quieto parado porque no quieren irritar a Turquía. La situación pinta muy mal, francamente, muy mal. Los kurdos han sido abandonados a su total suerte y la única esperanza es que se produzca un cambio importante en el gobierno de Estados Unidos. Tenemos que esperar, si todo va siguiendo lo normal, hasta poco más de, casi un poco menos de 3 años, ¿no? Que es lo que queda de gobierno de Donald Trump, o si pasa algo antes, que también es probable, porque este hombre está ganándose muchas amistades peligrosas, pues a lo mejor antes, ¿no? O si se produce una hecatombe en la zona, que también es otra posibilidad, ¿no? Porque podemos comentarlo ahora si queréis, pero desde la precaria situación en Líbano, que es una bomba de relojería por el tema económico, a pesar de que se ha librado de Hezbollah, Israel les ha hecho un gran favor. Siria está de momento bastante tranquila porque la gente estaba muy harta de la guerra civil, están intentando ir recuperando cierta normalidad, pero Siria es un país tan diverso y plural, o incluso más que el propio Irak. Los sunitas, siendo mayoría, no es una mayoría consistente como podría ser la mayoría chiita en Irak, que supone más del 60, 70, 65%. En Siria no creo que llegue ni al 40%, con lo cual los sunitas, los árabes sunitas, están muy, muy, muy polarizado, y por eso, de hecho, la guerra civil ha aguantado tanto tiempo, porque ha habido mucha división sectaria, étnica e incluso de idioma, ¿no? Y bueno, de momento Gaza ahora mismo está en una zona relativamente pacificada, hablaremos de ello, pero bueno, Israel está volviendo a bombardearlos. Jordania es el único país que se mantiene bajo control y tranquilo, pero Irak, bueno, también tiene una estabilidad relativamente precaria. Yo creo que todo depende un poco de cómo evolucione la relación con Irán, ¿no? Porque Irán, aunque tiene todos sus proxies en la zona defenestrados, muy hábilmente defenestrados por Israel, Irán todavía puede reaccionar, aunque en mi modo de ver, Jamenei no es un hombre que tenga, digamos, esa fuerza vital como para actuar como pudo actuar en su momento Khomeini, ¿no? Es otra historia. Pero bueno, simplemente a puntualizar lo del tema de que los kurdos de Irak sí que están apoyando masivamente a Rojava, pero que también tienen que tener cuidado con su situación, que es muy precaria. Me equivoqué, lo primero fundamental. Quería pedir perdón a Yasmina, que sé que el tema te toca de cerca. Quería decir lo que fue durante, hasta 2017, pues, por ejemplo, con esa especie de. Bueno, primero, Talabani fallece, que es verdad que no era ya presidente de Kurdistán, era presidente de la nación, ¿no? Era una Así. persona mayor, efectivamente. Pero luego ya la disputa entre el propio clan Barzani, porque ahora creo que es Masrud, el sobrino del mulá Masud Barzani, ¿no? El nieto o bisnieto de mulá Mustafa Barzani. Entonces, Masud era la persona que no sabía por dónde podía tirar. A eso me refería, perdón. Hubo un problema hubo muchísimas huelgas en 2018, que también luego se traspolaron al resto del país, que prendió la mecha allí en 2019 el primer ministro Adil Hadi tuvo que dimitir, luego vino coronavirus, etcétera. Es decir, lo que dice de Irak es muy correcto porque encima tiene una situación muy tumultuosa, ¿no? Con ello no quería decir que la gente de a pie, no, no, eso es un hecho de que hay solidaridad. En Irán, obviamente, no sabemos nada de los kurdos de Irán porque hay una desconexión, como con toda la población, digital. En los de Irak siempre hubo solidaridad, pero estaban defenestrados por una parte por los ataques de Turquía, diciendo que eran miembros del PKK, que estaban siendo, digamos, guiados desde la cárcel por Abdullah Apocalan, o Chalán, perdón. Vamos, que
que era como un todo y que encima, pues, Masud Barzani, como líder del gobierno regional, que al final, tras el referéndum fallido de 2017, se ve obligado a dimitir, y esa mini guerra civil que hace, o guerra, invasión de lo que es Bagdad, que conquistan los principales zonas petrolíferas, creo que era Irbil, etcétera, pues se ve obligado a dimitir. Y era Barzani justamente el que estaba navegando entre varias aguas que la gente no veía muy bien, por lo que tengo recuerdo. Lo mismo hablaba con Erdogan, un Erdogan que se perpetúa en el poder desgraciadamente y tiene esos proxies neotomanos, que hablaba también con el propio gobierno de Bagdad, que me parece que aquí estaba Haidar al-Abadi, de primer ministro. Luego, efectivamente, el caso sirio con la diversidad, la gente estaba cansada de la guerra civil y yo creo que en el fondo ese cansancio es lo que hace hasta que hemos llegado y permitieron pues que un ex Al Qaeda o sin el ex, como es Ahmed al-Sara, antiguamente Abu Mohammed al-Yulani, se haya hecho con el poder. Y sobre todo el cambio de administración estadounidense, con todos los fallos que pudo tener el propio Biden, que no fueron pocos, empezando por el tema de Gaza, pues en este sentido lo que ha hecho directamente Trump es su trumpismo, perdón por la expresión, pero es así. Obviamente de los kurdos iraníes no sabemos nada, de los kurdos, que hay presencia también en algunas zonas del Balochistán pakistaní, donde están también siendo reprimidos muy duramente tras el ataque que ha habido otro día por parte del Ejército de Liberación de Baluchistán contra tropas pakistaníes, es decir, no solo atacan a los baluches, sino a los kurdos por si acaso se levantan, algo terrible, de lo que no se habla. Y por último, porque no quiero dejarlo de fuera, pues lo que dices del Líbano, ¿no? Que encima, a mí lo que me preocupa es que se ha descabezado Hezbollah, sí, pero han quedado los mandos intermedios. Y los mandos intermedios por lo general solo suelen ser los más fundamentalistas y los más peligrosos. Entonces, el efecto derrame que podría pasar. Primero vamos a hablar de esa teoría de los gansos voladores. Para mal, en este sentido. Siria en una especie de infraguerra civil, segunda guerra civil. Pasa al Líbano. El Líbano con la situación económica que tiene. Y a pesar de que por fin tiene un presidente, tiene que ser cristiano maronita, etcétera. Se estabiliza. Y ahora digo yo, ¿y si cae el único reducto que parece viable, como has comentado Yasmina, que es Jordania? Entonces todo pendería en Oriente Medio. Desde el Sham, el Levante hasta el Marrec. Y también hay países de los que no se habla, como puede ser, por ejemplo, Egipto, con toda la situación, no solo económica, sino de problema en el paso de Rafah, con todo lo que pueda llevarse. Y por último, lo que comentabas de Gaza, que se ha vuelto a bombardear y el uso, bueno, pues bastante nauseabundo por parte de Israel una vez más, de milicias ligadas al mal llamado Estado Islámico para combatir a Hamas. Una especie de, y perdón por la expresión, afganización, lo que vimos en los 90 de diversos grupos mujahidines para tomar Kabul, pues ahora es para tomar Ciudad de Gaza. Sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Y solo señalar que, eh, como sabes, hay una división o el bipartidismo pactado en el Kurdistán, en el gobierno regional de Kurdistán de Irak. El Partido Democrático, el PDK, siempre liderado por la familia Barzani, se ha caracterizado por ser fundamentalmente conservador y por tener muy buenas relaciones con Turquía. Mientras que la OPK, en su momento dirigida por Jonel Talabani, que ya ha fallecido y ahora seguido por Hoblat, que es su hijo, afincado en la zona sur, Suleimanía, Halabja, etcétera, siempre se ha caracterizado por ser más proizquierdista, ¿no? Y por motivos evidentemente interesados, el gobierno de Turquía siempre ha vinculado el PKK, que es el partido del Kurdistán, de los trabajadores del Kurdistán de Irak, con la UPK, que es la Unión Eso es. Patriótica del Kurdistán de Irak, ¿no? Y eso siempre les ha servido de excusa para atacar pues, los diferentes asentamientos milicianos de la UPK en el sur, ¿no? Pero es una táctica que han utilizado desde hace décadas, es decir, es lo mismo de siempre, pero de otra manera, ¿no? Mientras que no sabemos exactamente, y en eso tienes toda la razón de lo que está pasando en el Kurdistán, desgraciadamente el Kurdistán de Irán, pero sospechamos, desgraciadamente, que están siendo masacrados vilmente porque los kurdos siempre han sido los que más han luchado contra el gobierno de Teherán, ¿no? O por lo menos los que han salido más a la palestra. Pero bueno, yo en este momento, salvo que ocurra un cambio muy importante, que no lo descarto, porque en cualquier momento puede estallar, prender la llama en cualquier sitio. Ya vemos que también se está reconociendo el tema en el Yemen. De momento las dictaduras están manteniendo todo bajo control, pero puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces,
Visto lo que pasó en Siria en el 2011, lo que pasó en el 2024, que fue después de 13 años de guerra civil que consiguieran sofocar al ejército de Bashar al-Assad, así como así, altamente sospechoso, por cierto, pues, bueno, cabe cualquier posibilidad, ninguna buena, desgraciadamente. Y tienes toda razón. Con respecto, solo un apunte también, es lo que comentas, que esa especie de bipartidismo en la región autónoma kurda, o gobierno regional del Kurdistán en Irak, y también que hubo un grupo que creo que se desgajó, perdón, de la Unión Patriótica de Kurdistán, Estado observador de la Internacional Socialista, lo llevaba uno de sus miembros, falleció poco después de cáncer de pulmón, no recuerdo el nombre, y también hemos de decir que hay dos grupos, uno presente en el Parlamento Regional islamista, el de Ali Bapir, el Movimiento Islámico de Kurdistán, el antiguo Ansar al-Suna, y otro grupo externo que está vinculado, por lo que sea, a clanes mafiosos en Turquía, como es el Hezbollah kurdo. Aunque esos son más bien la zona de Diyarbakir, Batman, etcétera. Es un grupo criminal. Entonces, claro, utiliza esas tretas, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo, Ankara. Aunque luego se descubrió, recordemos el caso, creo que era Susurluk, en el año 96, cuando hay un accidente de tráfico y los cadáveres que se encuentran es el jefe de la policía de Diyarbakir, el viceministro de Interior turco y asimismo el líder del Hezbollah kurdí. Claro, ahí sabemos lo que hay. Y luego, con respecto a Irán, obviamente, apagón informativo, probablemente, por desgracia, es que no quiero admitirlo, pero me lleva a ello, está habiendo una masacre. Y lo que comentas, para cerrar esta parte, pues sí, se están estableciendo las dictaduras. Hubo un momento en el que parecía, incluso en Yemen, que iba a triunfar de nuevo esa especie de Irak, el movimiento del sur, de haber una nueva secesión como hubo en los años 70 y que fue reprimido rápidamente por Arabia Saudí, dando una patada en el trasero, con perdón, a Emiratos Árabes Unidos. Y por último, también decir el caso de que, bueno, se habla de que ahora mismo en Irán esa mecha prendió encima cuando se cumplían, o se cumplieron hace 2, 3 días, 47 años de la llegada de Khomeini a Teherán, acabar con la República Islámica, las imágenes que hemos visto, impresionantes todas. No sabemos el total de asesinados, no digo muertos, son asesinados. Y pero que en el fondo Estados Unidos no creo que esté por la labor de atacar a Irán. Está poniendo su objetivo, aunque a lo mejor digo esto y en 5 minutos a Trump, como sabemos cómo es, le da por ahí y lo ataca. Espero que no. Pero se buscará sustituir a una persona muy enferma como es Khamenei, de 88 años casi recién cumplidos, con un cáncer de próstata avanzado, por lo que comentaron últimamente los partes médicos, pues una especie de sudanización. Se quitó en Sudán al líder religioso, a Hassan al-Turabi, y se puso a Omar al-Bashir. ¿Quién dice que ahora no se coloca al líder de la IRGC como dictador en Irán, desplazando a los clérigos? Es lo que me preocupa. No, eso es más complicado, es decir, la estructura política de Irán, aunque ahora mismo no sé exactamente cómo están las diferentes facciones, porque esto pueden cambiar de un momento a otro. Mira lo que está pasando ahora mismo en Pekín, ¿no? Que Ujú. se han cargado literalmente a los Al líder, líderes sí. militares, a las manos derechas de Xi Jinping, ¿no? En los estados dictatoriales cualquier cosa es posible, ¿no? Pero en el caso de Irán, yo creo que siempre va a haber, mientras siga la República Islámica, porque se llama República Islámica de Irán, ¿no? Exactamente. Siempre va a haber algún ayatolá al mando. ¿Cuál o quién? Ahí sí que ya no entro, porque siempre hay diferentes facciones. Ya sabemos que Jamenei, de hecho, no reunía los requisitos totales a nivel religioso para acceder al cargo, ¿no? No era como Ayatollah Ruhollah Khomeini, que sí reunía todos los requisitos religiosos en unas categorías de estudios en los que Khomeini nunca accedió. Entonces, yo sigo creyendo que quizás, quizás en la debilidad que deberían de aprovechar, y perdonad que estamos tirando hacia Irán cuando queríamos hablar de Palestina y ahora volvemos a Gaza, No pero es que pasa como nada. está todo tan interconectado, Sí, Alberto, todo está bien, no te preocupes. Eh, la debilidad del régimen iraní radica en quien dirija la Guardia Republicana, es decir, la cohorte que está protegiendo a la cúpula del líder supremo a sus proxies, a los aliados, ¿no? Entonces, en función de quién gobierne o quién tenga el control de esta, digamos, milicia pseudo privada que defiende al núcleo duro de los ayatolás, digamos, el punto fuerte y el punto débil del régimen.
quien llegue a controlar eso controla el país y bueno, pues mantendrá un ayatolá al frente o no. Eh, a mí me da pena pues, el primer ministro, presidente iraní, ¿no? Porque es de origen kurdo y lo han cogido como una figura moderada. Yo creo que este hombre, Pezeshkian es kurdo, no lo sabía. Pensé que por apellido era armenio. no, no, creo que creo que recordar que es kurdo, bueno, tiene algo de ascendencia, no, no sé si tiene algo de armenio porque sabes que están muy Sí, mezcladas. muy claro, sí, sí, efectivamente. Hasta hace poco la gente no distinguía, como cuando yo estuve en Irak, es decir, nadie sabía, yo de mis compañeros de colegio no sabía quién era musulmán, bueno, musulmanes y cristianos sí, porque los cristianos celebraban la Navidad, pero los Sí, musulmanes, claro, sí, sí, sí. pero nadie sabía quién es chiita o sunita. Esto es un invento bastante reciente del Sí, de fundamentalismo. 2003, posinvasión, claro, sí, sí. Tipo Líbano. Pero eh, el presidente era, yo tenía ciertas esperanzas con relación al nuevo presidente iraní de que iba a intentar ser un poco moderado y abrir la mano, pero está claro que no tiene ningún margen de maniobra. Entonces, yo sigo diciendo, controlar la Guardia Republicana es controlar el país. Si consiguen darle un golpe de mano a eso, después el régimen de los ayatolás caería como un castillo de naipes. Pero, claro, me imagino que ese núcleo duro está muy protegido. De Israel, ¿cómo estás viendo la situación para Netanyahu, Mariano? Pues no me pude informar muy bien estos días. Es verdad que ayer tuve un seminario acerca de ello, pero vi lo de los nuevos ataques, ¿no? Entonces, primero y fundamental es que lo que me parece es que una vez más Netanyahu tiene que dar imagen de tipo duro. Más derechista incluso que sus propios ministros más radicales como son Ben-Gvir y Smotrich, ¿no? Hay elecciones que no pueden ser más tardar, no estoy seguro si entre octubre y noviembre de este año se tiene que antes, en pongamos septiembre, disolver la Knesset, si no es antes, porque recordemos que no hay mayoría, no es una mayoría absoluta, es una mayoría muy exigua que cada poco los ministros más brutales de nuestra casa, Israel, etcétera, pues salen y luego vuelven, salen, vuelven. ¿Hasta cuánto tiempo aguantará esto? Pues no lo sé. Y encima con un Netanyahu que cada vez está siendo más cercado por lo que son no solo los crímenes de guerra, que pueda ser acusado o haya sido acusado por el TPI o la Corte Penal Internacional, sino también por diversos casos de corrupción. Entonces, sobre todo, se está estrangulando a Gaza de una manera que están perdón por la expresión, matándolo suavemente, me explico. Hasta ahora sigue habiendo sí bombardeos, pero lo que está forzando es, por lo que decía Yasmina, por ejemplo, en Siria, de cansancio, aquí el cansancio se une a la desesperación. Un invierno está siendo especialmente duro. Unas infraestructuras que han vuelto a la edad de piedra casi por el bombardeo, los bombardeos y ataques israelíes. Y por eso lo que dije antes, que ha sido también un foco de conflicto entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, para intentar, pues Emiratos o Israel, reconocer, Israel creo que ya lo hizo, a Somalilandia, una parte al norte de la antigua colonia británica italiana, y establecer ahí a todo lo que son los gazatíes, a 1 millón de personas que parece ser en principio que el propio gobierno de Somalilandia lo acepta perfectamente. No me fío mucho de esos casos. Recordemos lo que fue también los traslados forzosos de población por Segunda Guerra Mundial. Entonces, la población de Gaza una vez más está siendo rehén a tres bandas. Rehén porque no veo actuación, por una parte porque tiene manos atadas de la ONU, pero tampoco mucha reacción de Naciones Unidas, perdón, disculpad, de la Unión Europea. Estados Unidos está lo que está con los planes de Gaza y hablamos mucho de Groenlandia obviamente. Pero es que el esquema de Groenlandia lo está aplicando de mala manera sobre Gaza el propio Trump. Entonces, es lo que me aterra. Ya no le interesa solo convertir en una riviera, quiere tener una posición estratégica en el Mediterráneo, en el cual alcanzar Chipre, sede también de bases militares británicas, con los que anda con reticencias, también la zona del Mar Rojo, principalmente Egipto, el Líbano y un largo etcétera. Em, no solo eso, ahora está aprovechando pues la revolución interna, hasta donde sabemos, de Irán, para, sobre todo en este caso Netanyahu, para atacar más aún, porque va a haber presencia o dólares, dinero en general, iraní, ahora mismo que se encuentra en una situación tan desesperada. Pues no. Ha cortado lazos, como dijo Yasmina, con Hezbollah, que está muy debilitado. Hamas ha perdido casi todos sus líderes, aunque siga habiendo comandantes de campo regionales de segundo orden. No se va a volver a tocar porque le dio un tirón de orejas el propio Trump en directo a Netanyahu a Qatar, donde están exiliados la gran mayoría de ellos, líderes de Hamas, quiero decir, pero no pinta bien para Gaza, por desgracia. Y no solo para Gaza, ya se está hablando de planes de anexión completa de Cisjordania y convertir, pues bueno, yo tengo recuerdo de que Edward Said dijo, si yo en el fondo
y lo decía poco antes de fallecer, puedo aceptar que Palestina sea una especie de Bantustán de Israel. Claro, todos se quedaron como diciendo, ¿pero cómo dice esto? Y dijo, acepto que seamos un Bantustán de Israel siempre que tengamos los mismos derechos y libertades que los ciudadanos israelíes. Una quimera también, porque incluso ahora mismo Israel, un askenazí, la clase vamos a decir ahora dirigente, es un ciudadano de primera, los sefardíes poco a poco están pasando a segunda clase, ya no digo nada de los ciudadanos árabes de Israel, no digo tampoco de los circasianos que se encuentran en el país, armenios y la parte más baja, los Bet Israel, los yemeníes o los falasa etíopes. Entonces, la guerra de Gaza puede pasar factura a Israel, desde luego, pero yo lo que estoy viendo es que la descomposición de dicha nación puede ver por sus problemas internos, que nadie los comenta, como por ejemplo el caso de que de aquí a 15 años, siguiendo por esta pirámide demográfica, Israel se transforme en un Irán fundamentalista judío en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque los nacimientos están cambiando en el sentido de que las familias seculares tienen de una media dos, tres hijos y los ortodoxos, que son los que están mandando ahora la política tanto interna como externa, tienen de 10 a 12 hijos. Y debería ser algo que les preocuparía. Pues mira, Bueno, eh, el tema de Palestina y Gaza en concreto es un tema muy que irrita a mucha gente, ¿no? Porque hay una cosa que comentan los kurdos y es que todo el mundo ha salido pro-Palestina, a defender a los palestinos, pero nadie se ha preocupado de los decenas de miles de iraníes que mueren en las calles o de los kurdos que están siendo masacrados ahora mismo. Entonces hay una utilización política en ciertos sectores internacionales de la situación de Palestina, que no quita, obviamente, que su situación es absolutamente eh, criticable, tenemos que solidarizarnos con ellos a morir y que además no justificó para nada la actuación de Netanyahu, que no de Israel, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es la población. correcto. Efectivamente. Vamos a aclararnos, es decir, es igual que en Irán están los ayatolás gobernando, pero la población, la mayor parte de la población está en contra del gobierno. Pues en el caso de Israel estoy segura de que por lo menos más del 50% de la población está totalmente en desacuerdo. Otros están totalmente a favor porque sigue en ellos el espíritu de construir el gran Israel, recuperar todo el territorio, ¿no? Aquí ya entro en el terreno de la especulación y de lo que piense cada israelí. Pero lo que es muy importante es recordar que no se puede identificar un gobierno con la población, siempre, ¿vale? En cualquier caso. De todas formas, eh, yo lo he dicho y lo dije y es la primera vez que lo reconozco públicamente, se lo comenté a gente cercana a mí cuando empezó el último ataque de Israel y le dije, Israel va a acabar con Palestina en esta ocasión. Y desgraciadamente no me equivoco. Nadie se atreve a decirlo, pero lo cierto es que Israel quiere borrar de la faz de la tierra a todos los palestinos. Pero lo triste no es que Israel quiera borrar de la faz de la tierra a todos los palestinos. Lo triste es que todos los países árabes que durante décadas utilizaron la causa palestina para mantener cohesionado a sus países, ahora les han dado la espalda. Entonces, los palestinos son rehenes, como dijo Mariano, de varios frentes. Primero, son rehenes, evidentemente, del gobierno de Netanyahu y, por extensión, de los intereses de la nueva Riviera de Gaza que tiene Estados Unidos y sus proxies judíos, ¿no? De algunos de los lobbies del lobby judío en Estados Unidos. Pero lo segundo, y todavía más grave, es que los propios palestinos, los de Gaza, son rehenes de Hamas y los remanentes de Hamas, porque sus líderes están fuera tan ricamente, pero la población es la que está dentro, abandonada a su suerte y subyugada, por una parte, por los remanentes más violentos de Hamas y por otros grupos también palestinos que están luchando contra Hamas, de lo que no se habla. ¿De acuerdo? Ya son dobles rehenes. Triples rehenes son de la región. Los árabes que siempre defendieron a los palestinos y lucharon contra Israel en diferentes guerras y que contra el enemigo sionista y etcétera, etcétera, han pactado los pactos de Abraham, ¿no? Porque se han dado cuenta que la causa palestina ha sido el elemento más desestabilizador de Oriente Próximo, fundamentalmente desde la década de los 70, ¿vale? Recordemos el Septiembre Negro en Jordania, en 1970, que casi provoca la caída del gobierno, o sea, del rey
jordano en aquel momento, Hussein, y casi la ocupación total por parte de los palestinos de Jordania, que lo querían fagocitar. Recordemos que la guerra en el Líbano fue por culpa de todos los refugiados palestinos que han estado allí. Recordemos que la desestabilización en Siria también deriva de los palestinos. Por lo tanto, los palestinos tienen mala fama y los gobiernos saben que son una patata caliente de la que quieren escaparse. ¿Por qué si no se explica que Jordania, nadie habla de que Jordania ha cerrado la frontera? Normalmente Jordania, siempre que ha habido un conflicto en Palestina, ha sido la primera en recogerlos. De Jordania nadie habla absolutamente nada. El paso de Rafah en Egipto, los egipcios se negaron a abrirlo para que los palestinos no salieran, alegando que no querían que perdieran su tierra, pero no quieren que 2 millones de palestinos que son muy conflictivos entren en Egipto ahora mismo. En el Líbano está la frontera cerrada, pero había gran permeabilidad cuando Hezbollah estaba al mando. Y en Siria mismo también está cerrada porque hay algunos grupos palestinos que están creando conflicto en la frontera sur. Por lo tanto, tres veces rehenes del gobierno de Netanyahu, de sus propios Hamas y de los países árabes que nos rodean. Nadie los quiere, son un problema humanitario y bueno, pues van a mantener campamentos de refugiados como los que existen ahora mismo en el sur del Líbano, que llevan, no sé, desde el año 67. O sea, hay 3 generaciones que han crecido y han nacido. Y uno va por el Líbano y observas que los campamentos se han consolidado como en pequeñas ciudades, ¿no? Que van creciendo y viviendo como favelas que se van autoalimentando, retroalimentando. Entonces es un caldo de cultivo de inestabilidad, de pobreza y de injusticia social. Y la injusticia social, la pobreza, es siempre el trasfondo de toda la inestabilidad y los conflictos. Y eso es lo que no están dándose cuenta los gobiernos. Por lo tanto, mi opinión lamentable es que o bien van a intentar masacrar a los palestinos, que ya están sucumbiendo a unas condiciones que son absolutamente infrahumanas. Por cierto, que les pasa en Sudán también y nadie se preocupa de los sudaneses o de los afganos, nadie se preocupa de lo que les está pasando, pero están pasando eso, o de los rohingyas también, o sea que hay muchas poblaciones que están así. Pero en Gaza vamos a asistir a un languideciendo y van a ir, si pueden salir, los que puedan salir, intentarán escapar y los otros acabarán muriéndose. Los van a dejar que se mueran de enfermedad, de hambre, no voy a decir de aburrimiento porque tener que buscarse la vida todos los días debe ser una lucha ímproba. Y además tenemos que tener en cuenta que los colonos, los radicales colonos judíos, están así para recuperar todo el territorio, bueno, ocupar, perdón, Opa. el territorio que queda todavía en manos de los palestinos. Lo que ya pasó en 2005, lo de la desconexión de Gaza, efectivamente quieren tomarse su vendetta casi 20 años después. Que el primer atacado fue un gran masacrador por parte de Israel, como era Ariel Sharon, el que hizo el plan de desconexión, y de los pocos, no voy a decir nada a favor de Sharon, lógicamente, pero que habló de por fin ocupación. Sí, coincido en todo lo que dices, nos habla de los Rohingyas, de la crisis afgana, por ejemplo, Hazaras, y muchos más. De todo un cúmulo de desgracias y terribles, bueno, pues brutalidades contra población civil, desde Asia Central hacia Oriente Medio, pasando pues por incluso por el subcontinente indio, ¿no? También Sudán con Darfur de nuevo. Pero el caso palestino yo creo que es lo que Anthony Lowenstein decía de la destrucción a cámara lenta y en directo. Lo estamos viendo diario, quizá la conectividad de la que todavía gozan en esa zona, pues hace ver que, bueno, se le está matando efectivamente de hambre, de enfermedades y en muchos casos de desesperación. Gente creyente, gente a la que sabemos que una religión monoteísta como el Islam sanciona lo que es el suicidio. Muchos me dirán, hay que suicidas, cuidado, a eso lo consideran mártires, shahid. Pero en este caso, gente que está suicidándose junto a sus familias, pues por no poder llevar un plato de comida a la mesa. Y es una destrucción en directo. Lo mismo que está pasando también con los kurdos y que se hizo durante muchísimo tiempo en lo que fue la guerra de la Jandarma turca contra el Kurdistán iraquí. Recordemos los años de plomo del 96 a 2006. Em, pero derivando ya sobre todo al tema de Gaza, pues está haciendo una limpieza étnica entre frentes, efectivamente. En una parte también podríamos hablar del traslado forzoso de población, definido también por Naciones Unidas como genocidio.
se está borrando su cultura, se están destruyendo mezquitas, etcétera, cualquier cuadro que pueda dejar, como dijo, no sé si fue Abbas Lain o Liam Papé o ambos, dijeron, borrar todo trazo, o sea, una damnatio memoriae, ¿no? De lo que son los palestinos y sobre todo, la cosa que a mí más me enerva es efectivamente que los palestinos han sido los grandes olvidados de aquellos países árabes, tanto monarquías petroleras como supuestamente dictaduras de seguridad, la de los Assad. A ver, cuando se abre la prisión de Sednaya, horrible, por cierto, aquella gente que incluso estaba bajo tierra, etcétera, los, Bagdad, igual. los principales detenidos eran palestinos y había un órgano de los aparatos de seguridad de la Mujabbarat, del servicio de secreto aéreo, la parte más brutal porque él procedía Hafez el-Assad, que tenía directorios de ejecutados palestinos. Claro, sabía, era un marketing muy bueno. Luego, efectivamente, jamás. ¿Dónde estaba Ismail Haniyeh? En Teherán, aunque ahí no evitó que la mano, supongo, del Mossad acabase con él. ¿Dónde estaba el otro, Khalid Mesal, que sobrevivió a aquel ataque israelí con veneno, pero ahora está viviendo muy tranquilamente entre Qatar y los Emiratos? ¿Dónde estaba toda la gran parte del Politburó de Hamas o de Yihad Islámica? No estaban dentro de Palestina, o perdón, de Gaza. No estaban dentro, desde luego, estaban fuera, mandando y mandando a la gente morir o diciendo que se morían es que estaban dando por una causa mayor. Eso, Era demagogia. eso es de una cobardía brutal. O sea, es inhumano. O sea, permites que tu población se muera masacrada y tú estás diciendo tú muy bien demagogia fuera, ¿no? Pero una demagogia que no está sirviendo para nada, porque ahora ya no tienes el apoyo de nadie. Pero, en fin. No, 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 ni de apoyo ni encima, pues a sus principales líderes. El líder militar, Yahya Sinwar, fue ejecutado. Creo que su hermano también murió en un ataque israelí. Mohammed Deif, sí. Ismail Haniyeh, que se le acusaba perdón, se le tildaba de pragmático, yo lo acusaba de vender a su propia población. Y evidentemente, pues esos remanentes de Hamas que está luchando pues contra esta especie de mini Daesh a favor de, no, bueno, o financiado, perdón, por Israel o incluso una persona tan siniestra que estoy seguro está presente de nuevo en Gaza, como es el antiguo jefe de la Fuerza de Seguridad Preventiva, que es Mohamed Dahlan. Y están haciendo las mayores barbaridades desde fuera, porque está también otra persona que, aunque pertenezca al Fatah, aunque creo que fue expulsado, está tan ricamente viviendo en Dubái y ordenando a sus cortes que ataquen, masacren y maten en plan de racias. Y lo peor de todo es que en Gaza lo que estoy viendo es un esquema de la chechenización de Gaza. Pues ahora se nombrará un virrey palestino, si al final hay una especie de paz augusta llena de muertos en Gaza, que será pues la versión en gazatí de Ahmad Kadyrov. Aunque bueno, todos sabemos cómo terminó Kadyrov padre, ¿no? Con una bomba bajo su palco. Y es lo que me aterra. No, es tristísimo, ¿no? Porque son conflictos. Recordar la historia, yo quizás tengo ese efecto, ¿no? Que como historiadora siempre me remonto un poco atrás para saber los orígenes de todo esto. Y el origen de este problema ya sabemos que fue con los pogromos que hubo en San Petersburgo en su momento, que ocasionaron el primer inicio, la primera diáspora israelí, o sea, de judíos de vuelta a Israel. Pero todo deriva de la, digamos, debilidad o la inacción del gobierno británico en 1920. La división territorial que hicieron al margen del famoso Tratado de Sykes-Picot o de la Declaración de O luego Balfour. Sebres y demás, sí, sí. Las dudas que hubo en Downing Street de cómo dividir, cómo organizarlo después, que por una parte había una cierta simpatía hacia los israelíes, pero tenían deudas morales con los árabes, los palestinos, porque les habían apoyado en su lucha con los otomanos. Entonces estuvieron ahí jugando a dos bandas que no se decían que pasó lo mismo con la configuración de Irán, digo, perdón, de Israel, perdón, de Siria y de Irak, y también de Irán, porque Irán Sí, 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 sí. iban dividiendo entre los británicos y los rusos. Entonces, todos los problemas que tenemos ahora, todo deriva del el mal hacer en el año 1920. Si hubieran tomado otro tipo de decisiones más racionales y no de intentar nadar y guardar la ropa, probablemente muchos de los conflictos que estamos viviendo ahora habrían sido de otra manera. Imaginaros que esto es un desideratum, por supuesto, pero imaginaros un Oriente Próximo con un Kurdistán real, medio millón de kilómetros de territorio kurdo con 40 millones de personas viviendo en su territorio, un territorio cristiano en el Líbano
otro sunita en Siria, que se llamaría Beled el Sham o lo que sea, un Irak mayoritariamente chiita. No sé, Arabia Saudita probablemente sería lo mismo, pero No bueno, existiría, sería quizá el jerife de la Meca mandando sobre todos y demás, Hussein. o el reino de Hejaz o alguna cosa así. Muchísimas décadas de guerras y de muertes se habrían evitado. Habría Exactamente. habido a lo mejor de otro tipo, ¿no? Es una utopía, evidentemente, porque el Kurdistán en aquel momento la población era tribal, no había un líder ni partidos políticos, eran minitorios, eran prácticamente organizaciones culturales que nacieron en Estambul y por lo tanto no había una estructura política que hubiera podido permitir conseguir un Kurdistán unido, pero Armenia sí que podía existir. Y conservar toda Políticos sí, Armenia Occidental, sí, sí, sí. sí tenían unos partidos políticos muy consolidados. Cierto es que tenían, bueno, pues la experiencia de los occidentales y Armenia podría haberse constituido como el ejemplo para el resto de las diferentes etnias, ¿no? Y claro, Turquía sería mucho más pequeña, aproximadamente, pues, como poco dos tercios o menos de lo que la actual península de Anatolia, ¿no? Entonces, la historia, si se hubiera escrito de otra manera, estaríamos con otro panorama. No sé si mejor, pero seguramente étnicamente más justo y se habrían evitado muchos más problemas. Ahora, que también hay que reconocer que los palestinos, que tuvieron el problema, sobre todo con la llegada de los israelíes, fue porque los terratenientes, la mayor parte de los terratenientes que poseían el territorio israelí y palestino, vamos a llamarlo, que era la wilaya de Palestina en aquel momento, pero era tanto Israel como Palestina, la propiedad de la tierra pertenecía a terratenientes que vivían en Estambul. Y fueron ellos los que fueron cediendo el territorio y vendiendo sus propiedades a los judíos. O sea que también es culpa de los musulmanes y los turcos la situación actual. Sí, los circasianos, sí, sí. Es decir, hay que recordar la historia para saber dónde estamos ahora. Y evidentemente intentar arreglar todo el desastre anterior es prácticamente imposible en el status quo actual. Y no solo eso, quizá a tenor de lo que dices, efectivamente, Sebres, 10 de agosto del año 20, la traición que se hace luego de los 14 puntos de Wilson, que para mí el más importante era el de, obviamente, el Kurdistán. También se traiciona a Armenia tras el genocidio, porque Celebraron un referéndum las etnias, sí que se reconocía en el Tratado de Sèvres. exactamente, y Turquía quedaba reducido, pues casi Turquía europea para conservar el paso de los Dardanelos, la Sublime Puerta se convertía, pues yo no diría en un dos tercios, en un tercio, sí, Turquía europea, que empezaba a hablar. Vamos, seamos generosos, la mitad del territorio actual. Vale, quizá Asia Menor había perdido otros Balcanes, también el problema con Albania. Seguía teniendo un problema territorial tanto con Grecia como con Egipto, de aquella con sus propios problemas igualmente. Hubo otro grado de población, pero estaba subdividido. Y claro, luego hacen esa especie de escuadra y cartabón en la cual se crea una Siria completamente nueva, que no tenía que ver nada con un mandato británico de Palestina cuando Palestina era parte de Siria. Recordemos que uno de los principales enemigos, me van a dar de leches por todos lados, pero yo lo digo, de la autonomía e independencia palestina fue Hafez el-Assad, cuando dijo aquello de no existe una patria israelí, no existe una patria palestina, no existe una patria libanesa, existe la Gran Siria. Y todos en las cancillerías se van las manos a la cabeza. Porque realmente en época de lo que era Imperio Otomano, Era Yad Bilal, al-Sham, luego la Vilaya de Filastín, que dijiste correctamente, y luego ya el Líbano. No existía como tal. La primera revuelta que hay es contra los otomanos, pero muy tardíamente, después de la revuelta árabe en el 17, que fueron ahorcados varios de ellos, dando muestra una vez más de la brutalidad turca. El Kurdistán se planteaba, es verdad que era una especie de idea romántica, pero también fueron ideas románticas la del nacionalismo de 1848. ¿Quién se esperaba esa especie de monarquía dual como fue Austria-Hungría? ¿Quién se esperaba esa primavera de los pueblos que se habló? Se podía haber hecho con el Kurdistán si hubiese habido motivación política real. Por el contrario, prevalecieron, pues, en una parte, Europa de microestados y una división casi similar a la del Congreso del 85 en África, pues para Oriente Medio. no, lo que pasa es que además en aquel momento había oficiales británicos que habían estado en el terreno, que conocían a los kurdos y fueron los que defendieron la posibilidad de un Kurdistán, pero estaban muy preocupados por la situación de los armenios. Y entonces, porque hay que recordar que armenios y kurdos vivían en el mismo territorio, estaban mezclados. Y los kurdos tenían, digamos, el poder porque eran musulmanes, Eso es, efectivamente. muy subyugados a los armenios. Pero si se hubiera hecho una división territorial
alrededor de Van, que reclaman tanto los kurdos como los armenios, pero parte de Turquía es Armenia, aunque los turcos no le gusten, y otra parte al Kurdistán. Si hubiera llegado a un acuerdo, yo creo que la configuración geoestratégica habría sido muy, muy diferente, ¿no? Evidentemente, eso implicaría también que, por ejemplo, en Irán habría que haber reconocido el Azerbaiyán iraní, los azeríes, Baluchistán, Yuzistán, que también era árabe, y entonces la configuración de estos estados-nación del siglo XX sería completamente diferente, pero mucho más racional. Pero es lo mismo que ha pasado en África, es decir, la división de los países africanos ha supuesto que se hayan mantenido en guerras perpetuas porque ambos Constante, mismos sí, sí, sí. no tenían absolutamente nada en común, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues nos acusarán de lo que nos acusen, pero el colonialismo británico y el colonialismo europeo del siglo XIX y las consecuencias de comienzos y principios del XX son la raíz de todos los problemas que estamos viviendo en la actualidad. Nos Y fue gusta, perverso, claro, sí, 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 sí. Fue nos perverso. gusta. Y evidentemente los gobiernos actuales no les podemos, o sea, ¿cómo el gobierno de Downing Street actual a Keith Starmer le vamos a decir que es responsable de lo que hizo el gobierno en 1920? No son responsables, evidentemente. Como Pero no tiene son una deuda moral que cumplir, claro, sí, sí. es la deuda moral y también la deuda moral que tiene, por ejemplo, las Naciones Unidas de intentar conseguir cambiar el status quo, pero primero hay que cambiar las Naciones Unidas para que sea realmente operativa y no este mastodonte inmovilista que lo único que sirve es para hacer unas declaraciones muy bonitas en septiembre que se hagan todos, ¿no? Incluido en su momento Sí. Maduro. Pero, en fin, esto es un desideratum. No, y incluso a tener de todo ello, y sin querer extenderme mucho, pues por ejemplo, el esquema que comentabas muy bien de colonialismo británico, alemán, incluso también en África, etcétera, se aplica en Italiano, Oriente Medio, italiano, francés, sí. claro, se aplica en Oriente Medio del peor modo que es, yo lo sigo diciendo y la gente se lo toma mal, pero hay una Yugoslavia en el Oriente Medio, para mí, y dicen, ah, Siria, dije, no, 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 para mí es mucho peor Irak, porque Irak se trazó a escuadra y cartabón del peor modo, con un norte kurdo, en la provincia de Nínive, la villa de Nínive, luego ya llegaron al centro donde había nominalmente sunitas, no eran todos sunitas, hicieron encima el traspaso de fronteras porque Deir al-Zor tenía que ser de Irak y la parte de Tikrit tenía que pertenecer a Siria, y la zona de, no sé, también de Ramadi, etcétera. Y por último, un sur que generalmente era así, árabe, pero chiita y en muchos casos perséfono. Entonces, mezclan todo ello, encima con la época en la que también había bastantes asirios, no me sé el nombre, que ahora deben de ser una minoría entre minorías porque supongo que todos habrán huido. Había armenios, había con perdón, caldo cultural, potaje cultural, que podía salir bien como también podía salir mal, y lo peor fue, pues con un rey, para mí, débil como fue Hussein, al que le ofrecieron básicamente la corona porque su abuelo no pudo ser, o su padre, no recuerdo bien, el jerife de la Meca, dijeron, para unos Transjordania, luego Jordania, y para otros Irak. Y este pobre chico acabó en el 58 porque era un rey niño de la peor de la manera, chuleteado. O sea, literalmente. La monarquía hashemita es otra complicación. Lo que pasa es que en el tema de Irak no hay que olvidar que está el tema de la famosa llamada cuestión de Mosul. Exactamente. Irak es el resultado de la fusión de tres antiguas provincias otomanas, ¿no? La provincia del norte, que es Mosul, que abarcaba lo que tú llamas la antigua Nínive, pero evidentemente todo el Kurdistán y la zona Ujú. turcomana. La provincia central de Bagdad, que bueno, tenía una población sunita importante, pero también bastante chiita, y la provincia del sur de Basora, que era mayoritariamente chiita, ¿no? Y en su momento, además, esto forma parte de mi tesis doctoral. En el 1916, en el gobierno británico se hizo una declaración, la declaración de Bunsen, que los asesores británicos en aquel momento recomendaban la fusión de la provincia de Basora con la de Bagdad, porque servía primero de punta de lanza a nivel portuario para ir a la India, que era la Ujú. joya de la corona, pero también como Irak, que podía servir como granero para alimentar a las tropas, ¿no? La incorporación de la provincia de Mosul se hizo un poco a instancias, sobre todo de Gertrude Bell, en ese momento, que era una de las asesoras del gobierno británico, una mujer que, por otra parte, aunque yo la cuestiono mucho en cuestión de tema de política, pues la admiro porque fue la que consiguió poner en marcha la arqueología, las investigaciones arqueológicas, Empoderó, sí, sí. y fue la que inspiró la creación del Museo Nacional de Irak, una de las maravillas bueno, que fueron expoliadas durante la invasión de 2003.
Pero la incorporación de Mosul se hizo tardíamente y se hizo después de la famosa conferencia del Cairo del año 21, que era dirigida por Winston Churchill y en la que acudieron 40 asesores, llamada famosa conferencia de los 40 ladrones del Cairo, ¿no? Fue cuando se decidió incorporar Mosul. De hecho, hubo un conflicto que a punto estuvo de crear una nueva guerra entre los británicos y los turcos por el tema de la provincia de Mosul. Los británicos sabían por los afloramientos que había en la zona de Kirkuk que había recursos petrolíferos en el subsuelo. Además, en la provincia, digamos, al otro lado de las montañas, de los Zagros, en la zona iraní, también ya se habían descubierto los yacimientos petrolíferos. Y Turquía no quería prescindir. La excusa de Turquía básicamente era porque pertenecía a la provincia de Mosul, pertenecía históricamente a Turquía, o sea, al antiguo Imperio Otomano, pero además porque había una población turcomana. Como tú has dicho, la población de la zona de la provincia norte de Mosul era muy variada. De casianos, turcomanos, armenios, kurdos, asirios, nabateos, bueno, en fin, de todos. Había de todos que estaban viviendo bajo el Imperio Otomano. Y ahí casi estuvo a punto de estallar una guerra muy importante. De hecho, hubo enfrentamientos militares. Y la Liga de las Naciones en aquel momento estipuló que era más lógico y racional incorporar la provincia de Mosul al resto de Irak. Lógico y racional, desde el Ya punto de vemos vista, luego lo que pasó. Sí. desde el punto de vista estratégico, ¿no? Y se comenta, se dice que a cambio de conseguir la provincia de Mosul, esto no se conoce todavía, yo por lo menos no he encontrado ningún documento oficial que lo demostrara, que el gobierno británico pactó con el nuevo gobierno turco una cantidad considerable para que le cediera la provincia de Mosul. Hay gente que dice que parte de las explotaciones del petróleo o otros millones de libras en aquel momento, ¿no? La historia es fascinante, perdón. Yo es que cuando empezamos con la historia me... No pasa nada, no te preocupes, que yo Además creo que sí. es parte de mi tesis doctoral, con lo cual algo recuerdo. Y conozco Yo esa creo que ha tesis, sí, sí, sido, muy yo buena. creo que ha sido muy interesante. Pues chicos, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos otro día. Muy bien, Muchas muchas gracias, Alberto. gracias. Un Muchas saludo. gracias.